Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a la secretaria general, doctora Sonia Venegas, al secretario técnico de los cuerpos colegiados, el doctor Israel Sandoval Jiménez, asimismo a Eduardo y a Rafael del canal YUS, que nos apoyan para la realidad de este programa, y del seminario a Carlos Velasquillo, a Sarita, a la maestra Amparo Apolinar, y a todos aquellos que nos ayudan a que el programa sea una realidad. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante desde la perspectiva del derecho penal, que es la experiencia de la aplicación del principio pro persona, y que nos acompaña el distinguido maestro Sergio Alejandro Sánchez Ramos. Pero antes de iniciar nuestra conversación y de agradecerle infinitamente que nos acompañe, Carlos nos va a dar una breve reseña curricular, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. El maestro Sergio Alejandro Sánchez Ramos es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ha hecho estudios relacionados con derechos humanos, específicamente sobre personas en reclusión, mujeres, personas en situación de calle, derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como violaciones graves a los derechos humanos. En el ámbito laboral se ha desempeñado en diversos cargos como servidor público, por ejemplo, visitador adjunto en materia de penitenciaría de la CNDH, asesor técnico del Comité de los Derechos Humanos de los Alumnos del Instituto Politécnico Nacional, jefe de departamento de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, director de enlace de la Dirección General de Derechos Humanos, y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público Supervisor, cargo con el que tuvo la tarea de coordinar los módulos de atención oportuna. Asimismo, ha impartido clases relacionadas con derechos humanos, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, maestro Sergio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Una distinción para mí estar con ustedes. No, al contrario, agradecemos mucho que nos acompañe. El maestro, como ustedes han escuchado, es un especialista en cuestiones de materia penal. Le hemos sugerido que nos tratara de la manera más llana el tema, en razón de que la mayoría de aquí quienes nos favorecen con su atención están iniciando sus estudios profesionales. Entonces tendríamos, por eso le pedimos esto, que fuera muy sencillo, y obviamente, como sucede casi siempre en nuestros programas, pues tenemos que empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué vamos a entender por principio pro persona? ¿Qué se debe de entender por este principio? Cómo no, doctora, muchas gracias por nuevamente por la distinción, por el honor. Pues yo precisamente, inclusive no lo llamaría yo una cuestión básica, sino una cuestión de enseñanza, de pedagogía. Muchas veces los que tenemos la distinción de poder dar clases, asumimos cierto nivel o cierta cuestión en los alumnos, y eso es, creo yo, pedagógicamente un error, una cuestión de no poder nosotros procesarlo para poder nosotros entregar el conocimiento y todo el mundo lo pueda comprender, ¿no? Actualmente estoy dando clases en el Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores, en la licenciatura en criminalística, pero también doy clases a nivel maestría en criminología o otros cursos que se imparten a agentes del Ministerio Público o policías de investigación o peritos. Entonces ahí aprendí yo, a la buena y a la mala, que pues de que hay una diversidad de formaciones, ingenieros, sociólogos, psicólogos, licenciados en Derecho y todo, y pues estos conceptos básicos que se desprenden a partir de la reforma al sistema de justicia penal y la reforma en derechos humanos de 2011, pues aprendí que debemos de hacerlo muy asequibles y muy cercanos a nuestros alumnos, a quienes nosotros tenemos que, pues, la obligación y el privilegio de poder, pues, dar estos conocimientos, ¿no? Sobre todo del principio pro persona. Yo a los alumnos luego sí ecólogo a veces de sarcástico decir, híjole, yo me aventé una conferencia de 2 horas y media
una conferencia magistral que entiendo yo que es una cuestión así como de ya no puedes decir nada, todo el conocimiento yo lo tengo, tú solamente escúchame, y hablan del principio pro persona, ¿no? Y la verdad, aún con todos mis estudios, con toda mi sapiencia, con todas mis ganas de entenderlo, muchas veces no me queda claro. Y esa situación no quiero yo, la verdad, repetirla a nuestros alumnos, sino hacerlo muy cercano, muy asequible. Pues primero, el principio por persona, lo que yo podría empezar diciendo es explicar que básicamente qué es un principio, ¿no? Generalmente nosotros los abogados pues ocupamos principio como sinónimo de norma, ¿no? Y ahí tenemos al doctor Robert Alexi, ¿no? Que nos dice, no, pues momento, la diferencia con un principio y una norma jurídica es que básicamente pues el principio es una cosa que se tiene que cumplir en la medida de lo posible. Mientras que la regla o la norma rígida es algo que se tiene que dar porque se tiene que dar. Y bueno, ya con eso yo salgo de la clase y muy feliz, pero la mayoría de la gente tampoco me comprende, ¿no? Pues yo digo, no, pues es que así me dejaban mis alumnos. Simplemente se los digo de broma para que sientan la frustración que yo sentí cuando me lo enseñaron. Entonces les digo, bueno, es como un ejemplo en la práctica, ¿no? El derecho humano, que también es un principio de la integridad física. La integridad física de una persona a la hora de una detención, pues dice la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución, que debemos de hacerlo de forma de respetarle su integridad física. Entonces, cuando tú detienes a alguien en policía de investigación, detiene a alguien por una orden de aprehensión, el problema no es de legalidad, sino de la cuestión de su integridad. Llego, opone resistencia, yo lo correteo, le meto una zancadilla, se cae por unas escaleras, llego yo, le pongo los candados de mano y lo levanto. La pregunta es, ¿yo respeté ahí su principio de integridad física? Pues la respuesta es pues variada. Dice, no, sí, como tantito, no, bueno, pues realmente esto no sucede. Es decir, no hay un respeto a su integridad física, pero por eso es que es un principio. Yo tengo que respetárselo en la medida posible. Si la persona que yo detuve como policía de investigación no hubiera puesto resistencia, entonces yo agarro, lo detengo, le pongo los candados de mano y lo llevo y lo presento ante la autoridad. Ahí se cumple completamente el principio. Entonces, lo que nos pide un principio es respetarlo en la medida en que esto es posible en el caso concreto. En cambio, una norma jurídica rígida, que es, por ejemplo, el derecho humano de debido proceso, el principio de tener tu debido proceso también en respecto a si yo no hablo el idioma español, si soy indígena, si soy una persona extranjera, yo le tengo que poner un traductor, porque así lo manda la Constitución y la Convención Americana. Es por fuerza, no es nada de que tantito te lo pongo 15 minutitos y ya no es todo durante todo el proceso. Ahí es una norma rígida. Entonces, desde ahí empezamos a ver la diferenciación entre lo que es un principio y lo que es una norma rígida. Lo que ahí yo les digo que debemos de valorar como estudiantes, todos nosotros, pues es de que empezamos a hablar de forma correcta. Es decir, ya no le puedo decir principio a algo que no lo es, ¿no? Y mi trabajo, ¿cuál es? Pues empezar a ver en las normas jurídicas cuál es un principio, cuál no admite niveles de cumplimiento, como diría Robert Alexi, y cuáles sí. Porque, por ejemplo, a los servidores que somos servidores públicos, por ejemplo, de la Fiscalía, nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a iniciar un procedimiento penal o administrativo por no cumplir con este principio. Nos pasa mucho con la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. Decía, es que está golpeado, quiere decir que le viola sus derechos humanos. No, espérame tantito. Es un principio de la integridad. Vamos a ver de qué forma fue la detención. Y entonces, si hay una situación de abuso de la fuerza, efectivamente no se cumplió el principio. Pero el nivel de comprensión es aquí es que no por fuerza que yo tenga golpes quiere decir que ya le violé sus derechos humanos. Porque es lo que luego malentendemos los derechos humanos, ¿no? Ahí vienen los de derechos humanos, ¿no? Y ya tronó la cosa, ¿no? En esa situación, pues ya vamos viendo que es primero un principio, ¿no? Y efectivamente, la cuestión de que sea pro persona tiene que ver con la cuestión que nos mandata el segundo párrafo del artículo primero de nuestra Constitución Política. Nos dice que debemos interpretar la norma jurídica de forma que sea más favorable a los derechos humanos de una persona. Tan básico como eso, ¿no? Entonces, tenemos que usarlo desde 3 pasitos, ¿no? Les digo yo, porque les digo, luego lo hacen bien cansada, ¿no? La verdad, doctor. Pero pues yo aquí lo trato de bajar más a lo que se puede, ¿no? A lo entendimiento. Entonces, pues 3 presupuestos. Primero de ellos,
debe de haber dos normas jurídicas, ¿no? Y dice, bueno, pues eso es lo más básico, ¿no, maestro? Pues si no, pues ¿cómo interpretamos? Pues sí, es que hubo casos, por ejemplo, cuando yo estaba en la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía, era por entonces Procuraduría, la Comisión de Derechos Humanos la del Distrito Federal decía, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en este asunto es una persona en situación de calle que falleció por causas naturales. Entonces fue una asociación que ayuda a las personas en situación de calle para que le den esa cristiana sepultura, ¿no? Porque de otra forma, como nadie lo va a reclamar, ustedes en la Procuraduría lo van a mandar a la fosa común, ¿no? O a investigación, que tienen convenio con la UNAM y todo, por los órganos y todo. Y pues no, por la dignidad de la persona, pues queremos que... Y entonces, ¿qué pasa, no? Pues el Ministerio Público les dice que no. ¿Por qué? Porque la ley, la normativa es entonces la Ley General de Salud, la Ley de Inhumaciones y Exhumaciones en la Ciudad de México decía que solamente puede dárselo a personas familiares. Con esto pues me decían, oye Sergio, ¿y no puedes hacer o no le puedes decir al Ministerio Público que haga una excepción? No, espérate, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, oye, hazte como de la vista gorda, o porque eso ya me suena muy feo, ¿no? O sea, tú constantemente me estás pidiendo que sigamos la ley, la legalidad, porque es un país de leyes, y ahora me sales con que me haga, y entonces me dice, no, Sergio, es que ustedes son bien tremendos, no fuera para corrupción, porque ustedes ya hubieran querido, o sea, nos metemos en vericuetos que nada que ver, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido, pues ya les decimos, ¿saben qué? Lo que tenemos que ver es lo primero que nos manda el principio pro persona. Dos normas jurídicas, nada más dos. Una más y una menos protectora. La menos protectora en este caso de la dignidad de la persona es que no lo podemos entregar a esta asociación. Busquemos una. Pues si no nos dimos a la tarea de buscar, había por ahí un manual viejito de la Procuraduría donde cobraban servicios, que casi ninguno cobra, ¿no? El 90%, 95% no cobra, pero sí estaba el servicio de entregar los restos humanos relacionados con cuestiones del delito a asociaciones, expresamente decía asociaciones. En base a esa norma, que inclusive en la pirámide de Kelsen es más bajita que una ley, sí se entregó, obviamente con un razonamiento del Ministerio Público, asegurándose que si hubiera otro familiar, supieran dónde lo enterraron, si siguiera la investigación, supiera para poderlo exhumar, y entregó el cadáver, ¿no? Entonces, primera cuestión del primer punto es, la existencia de normas jurídicas es innegable, porque si no hay dos normas jurídicas, entonces estoy optando por lo que yo creo que es lo que más cumple en la ley, y no es lo que está en la ley, lo que debe de estar, o sea, debe de haber dos normas jurídicas. El segundo presupuesto del principio pro persona pues sería que una sea más protectora que otra, ¿no? En este caso, aunque es de menor pues grado en la pirámide de Kelsen, la jerarquía de leyes, pues la más protectora es un manualito administrativo, ¿no? Cosa que pues muchos compañeros profesores me dicen, oye Sergio, pues ¿cómo? No sé qué, ¿cuánto? Bueno, es que estamos en la situación de aventarnos la interpretación pro persona de ya, porque la Constitución en el siguiente párrafo dice que todas las autoridades, no nomás los jueces, no nomás hasta que ya estamos hasta la Suprema Corte, sino todos los servidores públicos tenemos que hacer eso por la dignidad de una persona que está muerta, una persona que ya partió y que necesitamos preservar. Entonces, hagamos esto. Si hay una controversia, ok, bueno, pues lo vamos zanjando en la práctica, pero nada de ilegalidades, sino simplemente interpretando para que ayude, para que nos fortalezca, para hacer algo bueno con las normas, ¿no? Porque, digo, gracias a las normas rígidas, yo estuve así de salirme de la carrera en la UAM, ¿no? Porque realmente decía, pues esto no es justo, es lo que pasa, no es justo. Sí, pero es que así es el derecho, decían, ¿no? Positivo, ¿no? Es así, te gusta o no te guste, te cuadra o no te cuadre, es así el derecho, ¿no? Y yo decía, no, pues yo no soy de aquí, ¿no? Muchas veces la verdad me frustraba, doctor, entonces afortunadamente encontré esto de los derechos humanos, todas estas cuestiones, y pues ya me fui zanjando por ese lado, y cuando se hizo la reforma, pues yo estaba más feliz que en mis 15 años, ¿no? Y ya el último presupuesto, pues es que aplicar la norma más protectora, como fue que se hizo en este caso, doctor. Entonces, básicamente son esos tres puntos. Dos normas, una norma más protectora que otra, y aplicar la más protectora. Y nos lo manda a todas las autoridades, doctor. Claro, cuando hablamos de esto, de lo que beneficie más a la persona, tenemos que recordar obviamente que toda norma tiene que ser interpretada. Todos los que nos acercamos a una norma la vamos a interpretar. Claro, tiene distinta validez, ¿verdad? Yo que lo haga en el aula, a que lo haga la Suprema Corte, hay una diferencia importante. Lo que sí pienso que hay una
falta de conocimiento importante por parte de la sociedad de lo que es el derecho, y de ahí viene también la idea de que nos llamen en algunos casos cuadrados, ¿no? Que sería esto, de que no interpreto la norma, sino voy a hacer a una aplicación textual, diríamos, de la norma, y esto sí nos puede llevar a casos pues, tremendos y graves errores. Y yo creo que precisamente ese desconocimiento en general de la población va a dar como resultado esa visión que en algún momento hubo de las comisiones de derechos humanos, donde decían, están para defender a los delincuentes, ¿no? Entonces, a ver cómo, un momento, ¿no? O sea, esto es para todos los individuos de esta sociedad o de este país, pero precisamente creo que por ese desconocimiento que hoy en día ya se habla de la cultura jurídica y que todos debemos de tener un mínimo de conocimiento, pues nos puede llevar a esos horrores tan graves, pero que además toman carta de naturalización en la sociedad. O sea, se volvió en un momento determinado como que fuera la pauta, ¿no? Que las comisiones de derechos humanos defendían más a los delincuentes que a las personas. Entonces sí, aquí es cuando nos damos cuenta hay un desconocimiento importante del derecho, y entonces cuando un funcionario o un servidor público quiere aplicar una norma, pues ya antes de que hable, ¿no? Ya está siendo calificado en forma negativas. Yo experiencias profesionales fuera de la academia he tenido dos, y quienes están cerca de mí saben que una precisamente fue en la Procuraduría del Distrito, cuando era Procuraduría, y con eso ya saben que fue hace 800 años. Pero sí, la gente se acercaba primero ya con la idea de que le iba mal, que la iban a detener, que la iba a pasar, o sea, y mi experiencia fue en hospital, que es totalmente distinta. Con su experiencia, usted sabrá que es totalmente diferente estar en un hospital que estar en una agencia, ¿no?, del Ministerio Público. Pero sí creo que esto es importante que se sepa, ¿no? Es decir, no solamente es que conozcas un poco el derecho, sino que sepas, sobre todo ahora, de los derechos humanos, ¿no? Y no esa visión tan errónea de considerar que obviamente a mí en lo particular pues era un poco de disgusto, ¿no? Estamos perdiendo la imagen de una institución que nace con una visión totalmente distinta de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque si nosotros pensamos en ministerios públicos, pues no quiero ser negativa, pero yo creo que el 90% de las personas tiene una visión negativa, sí, ¿no? Sí. Entonces, precisamente esto es muy importante, es decir, el derecho te va a tratar de facilitar esto, ¿no? Es decir, el derecho trata que el beneficio mayor sea para la persona, o aplicar la norma que más le favorece. Y en este sentido, antes de irnos al corte y poder continuar con nuestra charla, pues voy a decir la pregunta, y tenemos que ir a corte porque ya nos han hecho el señalamiento. ¿Quiénes están obligados en ese momento que estamos hablando del proceso penal o del inicio de una carpeta de investigación, como se le llama ahora? ¿Quiénes van a ser los responsables precisamente de esa aplicación en la práctica, en la realidad, en el caso concreto de este principio pro persona? Pero querido maestro Sergio, regresamos en un minuto. Regresamos con ustedes, estamos comentando con el maestro Sergio Alejandro Sánchez Ramos el tema de experiencias en la aplicación del principio pro persona. Como escuchamos al principio, él tiene una amplia experiencia en las hoy fiscalías, en derechos humanos, entonces este tema es totalmente importante dentro del ejercicio profesional del derecho penal que tanto llama la atención. Cedo el uso de la voz a Carlos para que nos haga favor de presentarnos algunas de las preguntas que nuestros seguidores y nuestros alumnos tienen sobre este tema, para que el maestro Sánchez Ramos nos conteste en su experiencia estas inquietudes. Gracias, doctora. Sí, en efecto, haciendo un poco de resumen, vamos a decirlo así, de síntesis de varias inquietudes de nuestros escuchas, nos piden
ejemplos en los cuales puedan visibilizar de manera pues precisa cómo se aplica este principio pro persona, cuando sabemos que aquí estuvo, aquí se utilizó, aquí tuvo éxito aplicado de esta manera. Y aunado a eso, también se nos pregunta ¿cómo sabemos cuando una disposición normativa o una interpretación sí favorece y decimos, aquí sí va el principio pro persona? Claro que sí. Sí, bueno, son excelentes preguntas porque precisamente yo, pues siendo algo crítico, nos explican la cuestión del principio pro persona, pero como digo yo, de una forma muy desproblematizada, ¿no? Inclusive de cuestión académica. En el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, bajo la batuta de la maestra Novoa, ella lo que veo que ha hecho con los docentes que actualmente estamos por ahí es juntar efectivamente sí la cuestión académica, pero también la cuestión práctica, ¿no? Entonces muchos docentes somos o ministerios públicos o policías de investigación o peritos, entonces se juntan esas dos cuestiones que en la academia es como una tendencia, ¿no? Y esto nos permite, pues sí, como yo digo, bajar la cuestión a una cuestión más práctica para que se entiendan varios conceptos. Relacionado con la pregunta que hace el amable auditorio, pues es como me decían los policías de investigación una vez, ¿no? Oiga, maestro, pero pues usted nos dice que debemos de hacer nuestras funciones policiales que están en el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí vienen mis funciones, con perspectiva de género, con obedeciendo el principio pro persona, aplicando lo más favorable. ¿Cómo es lo que yo puedo hacerlo, no? A la hora, por ejemplo, de la detención, ¿no? Y pues lo que hacían nuestros maestros luego pues, es rascarse la cabeza y recetarle a Robert Alexia Kelsen y no salía la respuesta, ¿no? Le decía, bueno, mira, ¿dónde te puedo contestar? Pues en las quejas de la Comisión de Derechos Humanos que yo he manejado, ¿no? Por ejemplo, me decían Sergio, me decía en una reunión, vamos a pedir que sancionen a estos 6 policías de investigación por haber violado los derechos humanos de una persona que es acusada, bueno, le iban a detener porque ella era, la acusaban de una cuestión de secuestro, y entonces lo que hicieron fue golpearlo, torturarlo, andarlo paseando en lugar de ponerlo a disposición inmediatamente a la autoridad que lo requería para poder sacar otros copartícipes del delito de secuestro, ¿no? Y yo, bueno, ok, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? O sea, pues sí, pero déjame ver tu queja, la investigación, la carpeta. Y bueno, ahí pudiendo ver, pues lo que sucede efectivamente, lo que tenía, que le llamaban de tortura, tenía una herida que sea de unos 8 centímetros, con varias, 4 o 5 suturas, porque a la hora decían ellos que lo estuvieron deteniendo, se resistió a la detención, le pusieron los candados, lo subieron y se pega con la herida de la patrulla, que por cierto no tenía goma, ya lo meten y entonces el comandante de la fuerza me dice, bueno, mire, licenciado, lo que pasa es que cuando vimos que pasó eso, pues empezó a sangrar profusamente y lo llevamos a un hospital. Oye, ¿tienen esa nota de que lo llevaron? Sí, claro que sí, está en la carpeta de investigación. Bueno, pues ya ahí me di y efectivamente estaba la nota donde llevaron al detenido. Se tarda porque el trayecto de donde le agarraron, porque fue por aquí, por el sur de la ciudad, allá la FAS está ahí al lado del Instituto de Formación Profesional en Azcapotzalco. Se hace 4 horas y media en un día así normalito, ¿no? O sea, dice, bueno, le descontamos ahí 2 horas cacho que lo que duró la atención médica. Entonces dice, no, pues sí, no hubo tal paseo, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? La herida, bueno, no sabemos cómo estuvo el forcejeo, vamos a un crimi, pues se golpeó y todas las características, pues sí correspondían a un golpe de ese tipo, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo llevaron a la atención médica, ¿no? Entonces le decía, ¿y cuál es el problema, comisión? No, porque yo era mi función estar revisando esto. O sea, le digo, inclusive, se aplicaron el principio pro persona. Pues, no, espérame, ¿cómo que? A ver, barajémela más despacio, ¿no? Hasta se acomodaban, mejor, a ver, porque decían, a ver, quiero verte, ¿no? Dicen, mira, ¿cuáles son los derechos humanos? Los 2 derechos humanos que básicamente están aquí. Está el primero, un derecho del debido proceso de ser presentado inmediatamente que te tienen ante la autoridad competente, ¿no? Y segundo, el derecho humano a la salud, en particular la integridad física. Entonces, si aquí hubo esta situación de que un golpe en este tipo, los policías de investigación optaron por proteger el derecho humano, en el caso concreto, por eso es casuístico el derecho, los derechos humanos, de proteger esta situación. Te llevo yo a atención médica. Tan es así que ahí está el parte, ¿no? Y no hay ninguna violación.
No es que lo hayan paseado, no es que no le hayan querido poner inmediatamente, sino lo llevaron primero a una atención médica y está documentado, ¿no? Que es lo que hacemos en derechos humanos, ¿no? Y le dice, bueno, pero, y de todos modos, ¿no? Me dijeron, no, de todos modos están en un error, están mal, los vamos a señalar. Oye, nomás dime por qué, ¿no? Es que fíjate, en ese tiempo el Código de Procedimientos Penales decía que deberían de tener un permiso por escrito del Ministerio Público para llevar la atención médica. Entonces yo me quedé así como, digo yo en las clases medio payaso, ¿no? Me quedé como el meme de John Travolta, ¿no? Así como, oye, no, espérame, o sea, tú lo que querías era que se llevara 2 horas y medias desangrándose a la agencia del Ministerio Público, emitiera el permiso y otra horita más a que lo atendiera, pues ya, ¿para qué lo llevan, no? Sí, ¿no? Entonces, no, ese artículo que ya no está vigente, pues es para precisamente no verlo paseando, necesitas un respaldo para que los policías no anduvieran paseando a los detenidos. Por eso se hizo eso, pero en este caso pues no aplica. Entonces yo les decía a los policías de investigación, compañeros, ustedes aplicaron el principio por persona, ¿no? Y luego todavía me decían, no, jefe, nosotros no hacemos eso, nosotros los llevamos al hospital, ¿no? Y lo cumplimos con... No, sí, sí, efectivamente, ¿no? Pero eso a mí que me dice, no es una situación de broma que me burlen mis compañeros, los policías, no. Es una situación de que, y voy a la siguiente, ¿cómo sabemos cuándo aplicamos o cómo es la norma, ¿no? Yo no me puedo saber los 240 y tantos tratados internacionales, porque aparte de la Constitución, sus derechos, los tratados que tienen que ver con derechos humanos, para aplicarlos, y cuál es, como dicen, a mí me salta, ¿no? ¿Cuál es la más protectora, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Híjole, puedo ser ampliamente, la verdad, criticado por lo que voy a decir, pero pues por mi experiencia es lo que ha pasado. Y les digo, ¿cómo pueden saber que eso? No sean mendigos. O sea, si están ustedes viendo que la persona se está desangrando, yo la llevo al hospital. Y no necesito saber ni qué es el principio pro persona, no necesito saber los tratados internacionales, ni cuándo los derechos humanos, sino simplemente, ya, pues, si ponemos una cuestión académica, es valorar la situación que en ese momento casuístico le corresponde. Porque como me decía un maestro penalista, ¿no? Fue su procurador más joven entiendo yo, de la PGR, pero nos dio clases y nos dijo, jóvenes, ustedes cuando hacen algo bien, cuando tratan de hacer justicia, yo encuentro la norma jurídica aplicable que lo respalde, para que no digan. Pero si en cambio, si quieren hacer sus corruptelas o sus trances, yo voy a encontrar la norma jurídica para fregarlos, ¿no? Dicen, no, pues tiene toda la razón en ese sentido. O sea, lo importante de esto es sí tener en la cuestión casuística concreta la situación particular de cuándo aplicar el principio por persona en base a lo que es común para todos. Yo no necesito ser ni licenciado en Derecho, ni criminólogo, ni sociólogo, ni psicólogo. Necesito ser precisamente eso, un ser humano. Y no más y no menos, ¿no? Ya si perdemos esa habilidad, pues estamos bien amolados, ¿no? Porque ya, ¿qué estamos haciendo por ejemplo, en la procuración de justicia, ¿no? Que nos es bien difícil actualmente, porque efectivamente nos hablan del otro tema, ¿no? De pues, ¿cuándo qué me pasa si yo no le aplico el principio por persona, ¿no? Pues les digo yo, pues es otra cosa al servidor público, ¿no? Siento yo que no nomás al servidor público le hacen así, ¿no? Sino también le hacen así todavía, ¿no? Es decir, el servidor público, por mandato constitucional del primero constitucional, tercer párrafo, debe de hacerlo todas las autoridades. Y todas las autoridades somos desde el nivel más bajo hasta la fiscal general, tenemos la obligación de aplicar el principio por persona. ¿Qué me provoca eso? Pues lo primero que te provoca es incertidumbre, azúcar y presión arterial alta, porque si no sabes o no tienes en concreto qué es el principio pro persona, pues imagínate en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pues si una sanción y que los jueces y la situación del sistema va avanzando y que en el momento, oye, tú no aplicaste esto, pues ya hay medio criterios ahí, tú no aplicaste esto que lo beneficiaba, ¿por qué no lo hiciste? Por ejemplo, en la prisión la prisión preventiva, ¿no? La cuestión del medio menos lesivo. A ver, quiero asegurar que en el proceso penal esté la persona presente, ¿no? ¿Cuál es la primera que se nos... Pues prisión preventiva, mándalo al reclu, ¿no? Espérate, ahí tienes que aplicar el principio por persona, tiene que ser la menos lesiva. Oye, no le puedes poner uno de estos que lo pague, no lo puedes mandar por su edad a la casa para que ahí se quede, ¿no? O sea, hay otras opciones pero tú ya, aquí le ves prisión preventiva, ¿no? No, espérate, hay que ver, ahí es cuando hay que valorar en el caso concreto, pues sí, ya, claro, tampoco abusar, ¿no? Porque es una persona que tiene muchos medios económicos, que se puede dar a la fuga y todo, no, pues mándala a su casa, no, espérate, no, ahí sí se me va a ir a la fuga, ¿no? Entonces, sí hay que valorarlo todo esto en el caso concreto. Claro.
Justo relacionado a esto, nos llegan algunas preguntas en un sentido similar en la cuestión de qué tipo de antinomias se pueden producir en estos casos, es decir, contradicciones en la aplicación del principio pro persona, si tiene límites, por ejemplo, en su aplicación que sean muy definibles, o si asimismo hay obstáculos que impidan su aplicación. ¿Qué nos podría decir a este respecto? Sí, bueno, a la cuestión de antinovias yo no estaría muy seguro, pero sí estas situaciones más que en la ley se establecen a la hora concreta de aplicarlos. Por ejemplo, ¿no? Cuando empezó el sistema de justicia penal, los primeros que brincaron, por experiencia, que brincaron para la hora de su aplicación fueron los jueces, ¿no? Claro. Los jueces, oye, no, espérate, ahora ya no voy a tener mi expedientote, mis 2 secretarios de acuerdo para revisar y que ellos me digan, no, compañero, ahorita lo va a hacer directamente la defensa y el MP y ahí decides. Y dijeron, no, espérame tantito, no, sí, pues es que así es el nuevo sistema, ¿no? Le digo, oye, pero espérate, así lo ha hecho el Ministerio Público. En 48 horas tiene que resolver la situación jurídica de un detenido, ¿no? No más, no menos, porque si no va al bote, ¿no? Entonces, pues si él lo hace, ahora sí que, y usted, ¿por qué no, no? Entonces sí, ahí va a que hay una exigencia. Entonces, ¿cuándo se da esto? Pues en la aplicación concreta. Es decir, la situación antinómica que se puede dar es cuando yo tengo que valorar correctamente, y ahí recurro a principios hasta éticos para valorar correctamente y repito, en la situación concreta, porque los derechos humanos, contrario a lo que muchos piensan, no son absolutos, son principios precisamente, por eso inicio con la cuestión de los principios, ¿no? Aplican en la medida y en el momento concretos. Y bueno, y la cuestión de pues sanciones, pues sí puede haber, precisamente porque si se nota o si hay una situación donde no aplicamos una ley más favorable, pues sí ya empezarán a correr empezar a correr la sangre para poder hacernos entender que sí tenemos ya que ir aplicando el principio por persona, sobre todo en cuestiones discriminatorias, ¿no? Ahí es donde empieza también. Claro. Y bueno, relacionado a esto, una cuestión más que nuestros escuchas están interesados en hacérseles saber es, bueno, ahora que tenemos ya un abanico un tanto amplio de varias cosas que son naturales para el derecho penal, de varios términos, ¿consideraría usted que, por ejemplo, la estructura de la enseñanza del derecho penal podría ser de una manera mucho más, vamos a llamarlo así, sencilla para el alumnado, para los profesionales en derecho, tomando en consideración, claro, que la mayoría de nuestros escuchas van iniciándose en la carrera? Sí, por supuesto que sí, y lo digo así que por experiencia propia. Actualmente estoy dando la clase de Fundamentos de Derecho Penal en la licenciatura en Criminalística en el Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores de la Fiscalía. Entonces, pues ahí otro de los esfuerzos de la maestra Nova es precisamente captar a los chavos, ¿no? Ya son nivel licenciatura, algunos vienen del bachillerato, y pues muchos de nosotros docentes estamos acostumbrados a darle maestría, a darle a MPs, a peritos, a policías donde ya tenían cierta experiencia en esto. Entonces, a este respecto, pues sí nos ha costado trabajo tratar de hacer piso parejo, ¿no? Tratar de cubrir algunas deficiencias, tratar de hacerlo asequible a todo el mundo, y por supuesto que el docente pues tiene que ver mucho, ¿no? Yo siempre tengo la frase de mi hermano, que tiene más de casi ya 30 años dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, mi hermano Mauricio Sánchez, a quien le mando un saludo, seguro me está viendo. Él tiene una frase que dice que los docentes tienen la obligación pues de darse a sí mismos, porque sus alumnos son extensión del docente. Entonces, pues sí es cierto, ¿no? Ahí ya cuando leí yo su frase que pone en su correo electrónico, sí me sacó de onda, ¿no? Porque dije, no, pues sí es cierto, uno tiene que impulsar esta situación, y el hacerlo asequible y acercable a los muchachos, a las nuevas generaciones, es una responsabilidad ineludible, ¿no? Precisamente la semana pasada estamos como haciendo una situación así de conceptos muy básicos de derecho penal, que yo les decía, digo yo, precisamente por esa formación, inclusive de índole personal, familiar con mi hermano, yo trato de estudiarlos y bajarlos a cuestiones muy prácticas, pues porque mis maestros no lo hicieron, ¿no? Y por ellos me traumaron en derecho penal, y estuve dándole duro y dale, ¿no? Entonces, no quiero que les pase eso, les decía, ¿no? Y empiecen a ver, no que yo les diga, ahí les va el concepto y que Dios los bendiga, ¿no? O que no les diga, ahí les va el concepto y medio se los explico, ¿no? Y todavía les doy el concepto, se los explico y les pongo un ejemplo, no, sino hacer nuestro propio concepto. A ver, ¿tú qué piensas? Y luego, no, maestro, es que yo no, a ver, ¿tú qué piensas? Lo que sea, darle al alumno esas herramientas de que, oye, espérame, afuera se cometen errores garrafales, mejor cometemos errorcitos aquí para de una vez ir aprendiendo. Entonces, construimos nuestro propio concepto, y me da mucho gusto
Digo, aquí hay alumnos que lo han visto, que construyen sus conceptos, ¿no? Yo cuando digo eso, no, pues ya me hizo el día, ¿no? O sea, lo estar parado aquí no fue en vano, ¿no? Y ya ellos entienden perfectamente y les digo, oiga, maestro, pero ¿cómo lo reconocemos a la hora del examen? Pues cuando lo lean el concepto del señor Robert Alexi, de cualquier otro jurista, nacional e internacional, pues se va a parecer a lo que yo pensé, pues sí, porque se concretaron a lo mismo. Yo creo que de esa forma los docentes tenemos la obligación de acercar más el derecho penal a nuestros alumnos. Claro. Yo creo que lo que pasa también, a ver si me queda claro lo que quiero decir, el penal es una rama que llama mucho la atención. Uh-huh. O sea, yo creo que de los alumnos que ingresan en la facultad, pues no quiero ser exagerada, pero un 80% vienen pensando en penal. Muchos porque sí desean, muchos porque tienen experiencia de familiares, pero muchos tristemente porque han tenido problemas familiares de ellos, en que los han extorsionado, los han golpeado, entonces vienen con ese deseo del derecho penal que yo creo que luego es ilusorio, o sea, se dan una imagen que no corresponde al derecho penal. Y luego también, pues, el contexto social que dice casi que los penalistas todos son millonarios, ¿no? Entonces, que sería la otra visión, porque obviamente si hablamos de los agentes del Ministerio Público, pues nos queda claro que esto no es así, y tengo que reconocer que ha cambiado mucho, ¿no? Los honorarios de estos ministerios pues se han cambiado. Si les hablo de hace 800 años cuando yo estuve, pues era realmente triste, ¿no? Pero fue una experiencia valiosa. Y un tiempo estuve en el Instituto de Formación Profesional, que se llamaba así, con Pablo de Tavira. Yo estuve trabajando, pues yo no sé si él fue el fundador o uno de los primeros directores del instituto, y precisamente lo que usted decía, sí, empezó casi solo con maestrías y era otra la visión. Alegra que lo hayan abierto, porque sí creo que era importante por las funciones que desarrolla, ¿no? Claro, sí. Pero Pablo de Tavira y Jorge Vergara, que estaban en ese tiempo, que fue cuando yo estuve ahí, pues sí era esta idea, ¿no? Empezaba, y sí era la idea de que fueran maestrías y doctorados. Pero cuando nosotros analizamos las funciones, bueno, ahora de las fiscalías, pues nos damos cuenta que el panorama es muy amplio. O sea, no solo necesitan abogados con maestría y doctorado, sino necesitan técnicos, y yo creo que ahí es un fallo importante, que qué bueno que se están fijando en eso, ¿no? Porque al final vemos en la televisión y que llamen a ver que vengan, ¿no? Y vemos que llegan con todos sus equipos maravillosamente. Yo espero que eso haya cambiado de cuando yo tuve la experiencia. Pero sin embargo creo que esto también se vuelve, no sé si contrario o no muy positivo, el deseo de que lleguen los alumnos queriendo conocer el derecho penal por esas pues ideas no correctas que hay, ¿no? Sobre todo en el caso de quien viene, siento yo un poco con la revancha, ¿no? Quien ha sufrido en la familia, en personas cercanas, pues viene con esa idea de que ahora yo voy a aprender y ahora yo le voy a dar, sí. O casi voy a ser un abogado porque es la forma, ¿no? Entonces creo que también luego esto de forma, valga la redundancia, en la formación de los que se quieren dedicar al penal, y entonces se les olvida un poco, y yo creo que por eso es importante, desde la visión de la Fiscalía y desde la visión de los derechos humanos, no perder, ¿no? Que de lo que usted ha hecho mucho hincapié, estamos frente a seres humanos, ¿no? Que tenemos que respetarles esos derechos y su dignidad como persona, pero sí creo que dentro de las ramas del derecho es la que más distorsión va, sin meterme a la corrupción, que ya sería otro rollo. otro sin entrarnos a eso, pero ya desde la experiencia que usted ha tenido, ¿qué les recomendaría o qué les diría a estos jóvenes que inician? Pues mire, doctora, ahora sí que lo que me comenta, y he estado metiéndome en mí
y realmente me remonta a la experiencia que yo tenía desde como estudiante, ¿no? Yo, como comenté hace ratito, estuve así de salirme de la UAM, ¿no? Porque sentía que no era lo mío, sentí que el derecho no era justo, sentí que no había opción, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya ni modo, vamos a ver, conocí un poquito los derechos humanos, dije, ya no me rajo, me voy a ir a administrativo, dije, me metí porque es administrativo, laboral o penal en la UAM. No, pues voy a administrativo. Oye, Sergio, vente a las clases de penitenciario y esto. Ah, no, bueno, no, porque yo no voy a eso, no, yo puro administrativo, ¿no? Y pum, vale, ¿no? Me metí a la Comisión de Derechos Humanos y todo. Nos va cambiando la vida. ¿Y cuál es esa forma de que nos va cambiando la vida? Pues buscando realmente con el corazón. Con el corazón vamos obteniendo ciertas cosas y bueno, si uno no encuentra esta cuestión de el camino con realmente sí de corazón, pues uno se frustra, ¿no? Entonces, cualquier experiencia, sea buena o mala, que te impulse a estudiar derecho penal, creo que es válida, pero lo que tienes que hacer es, si esta oportunidad o si esta experiencia de estudiar derecho penal te ayuda como persona, porque si es para vengarte, pues sí te va a traer serias consecuencias. Claro, sí, al final creo que una de las ventajas que da nuestra licenciatura es esa, ¿no? Que el panorama es muy, muy amplio y cada día se incorpora, ¿no? Ahora derecho de las telecomunicaciones, de la inteligencia artificial, entonces también ese es un reto para los que vienen ahora, ¿no? Esas nuevas ramas que están en formación. Pues querido maestro Sergio Alejandro Sánchez Ramos, le agradecemos infinitamente que haya aceptado estar con nosotros. Creo que ha sido muy enriquecedora su participación, Muchas sobre gracias. todo pues la experiencia práctica, ¿no? Que eso no lo podemos aprender muchas veces en el aula. No, al contrario, doctora, pues yo estoy, realmente para mí ha sido un honor la invitación que ustedes me han hecho. Espero yo, ya me estoy invitando a la otra, ¿no? No, pero no, pues sí, pues muchas gracias, no, la verdad, para mí es un verdadero honor poder, transmitir a gente pues, las enseñanzas. Realmente para mí la enseñanza, la docencia, aparte de la práctica, es un privilegio que agradezco a Dios, a mi familia y bueno, y a todos. Muchísimas gracias de corazón, doctora. Muchas gracias. Y a ustedes que nos favorecieron con su atención, muchas gracias. Les deseamos una bonita semana, que nos acompañen la próxima semana. Recuerden que vamos a continuar todavía con unas sesiones de nuestro programa. Hasta entonces, pásenla muy bien.